3 minutos y en las opiniones cruzadas al mediodía. Es un gusto saludar a Katia Ospino Salén. Ella es periodista, es columnista, es vallenata. Katia, qué gusto que nos acompañe. Muy buenas tardes. Alejandro, buenas tardes. Qué gusto saludar a toda la audiencia. En el otro lado de la línea está Eduardo Mestre, es abogado, es columnista. Eduardo, gracias por acompañarnos, un placer. Alejandro, el placer es mío de compartir con usted y con Katia en esta ocasión. Bueno, los hemos invitado porque queremos conocer las impresiones de ustedes de una carta muy explosiva de la primera dama, doña Verónica Alcocer, haciendo acusaciones graves de una campaña orquestada desde el interior del gobierno de su marido para desprestigiarla a ella y de golpe a Gustavo Petro. ¿Qué es lo que dice la carta, Carol? Pues Alejandro, lo estábamos recordando al principio de esta emisión, y es que la primera dama, Verónica Alcocer, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación para que investigue un presunto hostigamiento a través de una campaña de desinformación y desprestigio, la cual buscaría vincularla con el entramado de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. Causa curiosidad, como lo decíamos, que la primera dama acude a la Fiscalía denunciando que esta campaña se está orquestando principalmente por odios y falsas informaciones desde entidades y funcionarios del mismo gobierno de su esposo, el presidente Gustavo Petro. Katia, ¿cuál es su impresión de esto? ¿Hay un fuego amigo desde el interior del gobierno? Bueno, aquí hay que decir varias cosas, mi querido Alejandro y Eduardo, que está en la mesa de trabajo también. Esto tenemos que reconocerlo y tipificarlo públicamente como un crimen de odio. Es un crimen de odio lo que se está adelantando en contra de la primera dama de la nación, pues está marcado por los prejuicios, la adversión y la discriminación a una mujer que representa la izquierda y el progresismo. Es un ataque directo al corazón del gobierno y al corazón del presidente, porque es su esposa la que está siendo atacada, señalada y cuestionada. El hecho de que sea personas desde el mismo gobierno, y eso tenemos que decirlo públicamente, y lo hemos dicho en muchos espacios, el presidente de la República pareciera estar gobernando o administrando este país alrededor de sus enemigos. Puede haber fuego amigo, pero también hay que entender que es un trazo, es una línea criminal que viene infiltrada desde la ultraderecha de este país, y que gente de cerca del gobierno se esté prestando para este tipo de ataques, de verdad que merece todo el repudio frente a este crimen de odio del que es víctima la primera dama de la nación. Nosotros creemos, y yo como líder del territorio, como periodista, como activista social de este país, creo firmemente en la igualdad de los derechos, en la necesidad urgente de construir una sociedad inclusiva, Alejandro, justa, donde todas las personas podamos vivir libres, sin violencia, sin ese miedo y esa persecución política de la que hoy es objeto la primera dama. El presidente tiene que expulsar su gobierno, y ese llamado lo hacemos desde los territorios. El presidente no está gobernando ni administrando con la gente que cuida el proyecto progresista o de izquierda de este país. El presidente tiene alrededor una camarilla de delincuentes que hoy están atacando su corazón. ¿Usted tiene la misma lectura, Eduardo, que esto es una camarilla aquí de bandidos que están acompañando al presidente y el presidente tiene que deshacerse de ellos? Hombre, pues yo tengo otra visión, ¿sabe? Yo creo que este señalamiento de la doctora Alcocer, que acusa a otros miembros del gobierno de estar montando una campaña criminal en su contra, es solamente uno de los otros desmadres internos que ha tenido este gobierno. Recordemos que aquí durante casi un año hubo un enfrentamiento en el que la ministra de Salud y el de Educación públicamente se acusaban de ser enemigos del pueblo. Lo mismo o algo parecido ocurrió con el nuevo ministro de Salud, que en un audio dice o se refiere en palabras mayores al de Hacienda. Ese mismo de Hacienda está también agarrado con el de la DIAN. Y el de la DIAN viene a reemplazar al de Comercio, al cual sacaron al parecer por no estar de acuerdo con lo que pasó en la Universidad Nacional con la ministra de Educación. El jefe de gabinete, González, lo pasaron a Inteligencia por su pelea con Laura Sarabia, que ya había peleado con el embajador en Venezuela y en la FAO, al que el canciller también le había dicho que era un drogadicto. Ese canciller también se agarró con una funcionaria de alto nivel en temas jurídicos, y la hizo echar. Ahora llega otro director en otra área de temas jurídicos también, el quinterista Esteban Restrepo, que 2 días antes de su nombramiento estaba mentándose la madre en las redes sociales con el señor Carlos Carrillo de la UNGRD. Uno puede hacer frente a esto 2 tipos de comentarios: uno jocoso, diciendo que el gobierno y la Casa de Nariño se convirtieron en la casa de los famosos de RCN, o también puede hacer un comentario de profundidad política, y es que esto no es otra cosa que una manifestación del rasgo principal de este gobierno, un gobierno en el que no
no hay coherencia entre el dicho y el hecho. Un gobierno que habla contra el neoliberalismo pero lo aplica con más fuerza que sus predecesores, que habla contra los bancos pero los favorece, que habla a favor de los pobres pero los ataca. Entonces, en un gobierno así ocurren este tipo de cosas. Este tipo de cosas no ocurrían en un gobierno que estuviera unificado en torno a banderas políticas claras, un gobierno en el cual todos los funcionarios tuvieran por encima el interés general del particular. Si cada uno va por lo suyo, pues es normal que se den este tipo de cosas. Ahora, sobre lo de la primera dama, Katia, usted que ha investigado con tanto juicio a los clanes políticos de la costa donde usted trabaja y lo ha expuesto con tanta claridad, me extraña que ahora se sume a esta narrativa de que hay un ataque criminal contra la primera dama, sabiendo los vínculos de ella con un clan político de la costa como lo es el de su primo Mario Fernández Alcocer, al que la unidad investigativa del Tiempo ya está diciendo que por ahí viene ese posible vínculo que posiblemente le van a sacar a la primera dama, ¿no? Recordemos que según esa misma unidad investigativa del Tiempo, el 30 de abril se reunió este señor, el primo hermano de la primera dama, en un restaurante aquí en Bogotá, con el que muchos acusan de ser el jefe político de Olmedo López, el señor Trujillo del Partido Conservador, y hablaron de temas que todavía no se conocen y que están siendo objeto de esa indagación. Entonces, si se va a señalar a los clanes políticos en algunos casos y en otros no, y si se va a librar entonces al presidente de toda responsabilidad, como si no fuera un hombre con décadas en la política que no sabe quiénes son los que están actuando de qué manera y quiénes son los que no, creo que se está engañando a la gente, se le está mintiendo para justificar a un gobierno que actúa en contra de la gente. Katia, ¿qué opina de eso? Bueno, tenemos que ser claros frente al tema de los clanes. Los clanes están esparcidos por todo el país, pero el tema que nos atañe es la primera dama de la nación. No estamos hablando de su hermano, no estamos hablando ¿Pertenece a un clan? No, puede que sean unos clanes, pero a nosotros nos compete ahorita un tema y es la primera dama de la nación. Y tenemos que decirlo públicamente. Y no quiero desviarme de esa línea de objetividad que nos debe caracterizar a nosotros los periodistas. Es un atentado de odio, es un ataque de odio en contra de la primera dama de la nación. Sus funciones son claras para este país y nosotros tenemos que reconocer las funciones de una primera dama. ¿Por qué involucrarla en estos casos? Nosotros no somos quienes, ni los periodistas, ni la opinión pública. Deberá ser la justicia la que se encargue de aclarar quiénes del gobierno, quiénes al interior del gobierno están atacando el corazón de la nación, el corazón del presidente. No quiero ser muy feminista en este caso, mi querido Eduardo, pero acá hay que ser clara. Hay objetivos en este proceso y en este caso es la primera dama para desestabilizar un gobierno. Ahora la justicia ha de obrar justamente frente a esta situación. No voy a desconocerlo, tengo que reconocerlo públicamente. Al interior del gobierno hay una camarilla de delincuentes, habidos, necesitados de poder, que hoy llegan a atacar ¿a quién? A la persona que de pronto más escucha el presidente de la República. ¿De qué manera está incidiendo la primera dama de la nación frente a ciertas decisiones dentro del gobierno? No lo sabemos, debemos saberlo en su momento frente a las investigaciones que estemos adelantando como periodistas, pero es un ataque que viene desde el interior y que está fraguado por gente también de la derecha. Entonces, aquí tiene la justicia que empezar a obrar y nosotros como periodistas empezar a descubrir qué es lo que está pasando en realidad, hasta dónde tiene metida las manos la primera dama de la nación en todos estos procesos de desestabilización, hasta dónde está fraguado este crimen de odio que están adelantando en su contra. Eso es real, eso hay que decirlo y hay que tipificarlo como tal, es un crimen de odio. 12:51, ¿qué piensa finalmente Eduardo? ¿Esto tiene como propósito desestabilizar al gobierno? Yo creo que ya la amenaza del supuesto golpe blando ha perdido mucha credibilidad. Recordemos, por ejemplo, hace unos meses, Alejandro, cuando el presidente decía que Olmedo López era víctima de ese golpe blando. En febrero dio un discurso muy famoso durante la problemática terrible de los incendios, en la cual decía que el hecho de que hubieran suspendido del cargo la Contraloría de Olmedo López era un elemento de ese golpe blando también para desestabilizar tu gobierno y no fruto de los conocidos hechos de corrupción que ese funcionario desarrolló en el cargo. Yo creo que cada vez más al pueblo colombiano le queda más difícil creerle este cuento al gobierno de que es que tiene un enemigo y ese enemigo él mismo lo nombró y él mismo lo puso en ese cargo, de que es que lo quieren desestabilizar los grandes poderes y cada medida que el gobierno toma resulta que favorece a esos grandes poderes y perjudica al pueblo. Entonces ese cuento novelesco cada vez está más difícil y ahora que se refuerza con un elemento también, como ya lo decíamos, de reality show, no creo que logre engañar a mucha gente. Hay dificultades materiales en la vida de las personas que no le permiten
dejarse distraer con este tipo de cosas, y la gente se está dando cuenta del verdadero carácter de este gobierno. En algo comparto sí. con Eduardo lo que acaba de decir. El gobierno pareciera verse muchas veces dándole la espalda a los territorios, y en esta zona del Caribe colombiano se siente mucho. Por eso es momento de obrar, de expulgar, de colar toda esa camarilla, esa cantidad de bandidos que hay dentro del gobierno, y gobernar en realidad para el pueblo. Eso es lo que la nación está esperando, es lo que el pueblo está esperando. No más reality, no más escándalo. Lo que necesitamos es que se obre y que se empiece a ver el desarrollo, el progreso y la paz total en este país. 12:54. Katia, feliz fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo a todos. Bendiciones. Eduardo, gracias. Un abrazo. Un abrazo a Katia y un abrazo a Alejandro.